En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos. Simplemente pedí la verdad. Imagínense, yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra. Su estatus en los Estados Unidos no le permite mentir. Inmediatamente pierde los beneficios que tiene. Además, persona a quien no conozco y a quien extradité. Yo a una persona a quien no conozco que extradité, que mintiera o que callara. Iba a insinuarle eso, de ninguna manera. No hay una sola prueba. Y el mismo Juan Carlos Sierra ha reconocido que diga que el doctor Diego Cadena le ofreció beneficios. No hay nada de donde se pueda inferir que yo le ofrecí beneficios a Juan Carlos Sierra directamente. Nunca, porque nunca tuve comunicación con él, ni a través del doctor Diego Cadena. Menos haber pedido que se dijera mentiras o que se callara. En el expediente hay un episodio interesante, la declaración del doctor Retureta, abogado que vive en los Estados Unidos, abogado de Juan Carlos Sierra, que él dice que en aquellas reuniones de las cárceles de 2009 no se dijo nada ilegal. Eso se cuidan mucho ante la legislación de Estados Unidos. No negaron que hubieran preguntado por mí en esa reunión, donde estaban, se ha dicho, Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra. No han negado que hubieran ofrecido beneficios. ¿En qué se basa el doctor Retureta para decir que no violaron la ley? En que nunca pidieron mentir o callar. Lo que nunca pedí yo, señora juez. Lo que nunca, de acuerdo con el expediente, pidió Diego Cadena. Ahora, dicen que se le pidieron las declaraciones al Tuzo, que esa es una llamada mía de desespero si la Corte no practicaba las pruebas, señora juez. Si el doctor Granado le pidió a la Corte cuando se supo lo de Juan Carlos Sierra, que se supo por Roque Arizmendi y Juan Manuel Aguilar, a lo cual me voy a referir más adelante. El doctor Granado le pidió a la Corte que practicara recibiera una declaración a Juan Carlos Sierra y la Corte no quiso. Después trataron de hacerlo, ya tarde, cuando ya estaba llamado indagatoria. Y creo que hubo un inconveniente un día y no insistieron. Al principio hubo una negativa rotunda, después hubo una negligencia porque no insistieron. Lo mismo con Salvatore Mancuso. Aquí yo quiero, señora juez, conectar esto de Juan Carlos Sierra con lo de Diana. Yo mandaba todo a la Corte, pedía que se mandara todo a la Corte. Mencionaran o no al doctor Cepeda. Y este episodio con Diana, que lo presentó el doctor Jaime Lombana, deja muy claro que yo nunca fui selectivo en decir qué podían enviar a la Corte y qué no debían enviar. Me llama el doctor Diego Cadena y me dice que hay un video de Diana. Aparece en la llamada que yo le pregunto si mencionaron a Cepeda. Pues yo sí tenía que preguntar, porque es que el doctor Cepeda llevó muchos años preguntando contra mí, afectando mi reputación, y lo han logrado, señora juez, lo han logrado. Mire, la aprobación que yo tenía al salir del gobierno y esa inmensa mayoría de colombianos que hoy tienen mala opinión sobre mi persona. Claro que lo han logrado, señora juez. Entonces, tantos testigos que uno se informaba que habían sido visitados por el doctor Cepeda, que les habría ofrecido beneficios para que aclararan en mi contra, ¿cómo no creaba una prevención en mi persona? Todo lo que decía el doctor Cepeda públicamente, ¿cómo no creaba una prevención en mi persona? Pero lo importante es esto, señora juez. El doctor
Cadena, ante una pregunta, yo le pregunto, menciona a Cepeda, y preguntar al doctor Cepeda. Y el doctor Cadena dice, no lo menciona. Si yo hubiera sido selectivo, si mi ánimo hubiera sido engañar a la justicia, si mi intención hubiera sido afectar la reputación del doctor Cepeda, le habría dicho no presenten ese video a la corte. Sin embargo, pedí que lo presentaran a la corte. Eso por video en el cual no mencionaron al doctor Cepeda. Pero es una prueba de que yo siempre pedía la verdad, que mandaba a toda la corte sin seleccionarlo, sin modificarlo, siquiera sin embellecerlo. Nunca dije que los manuscritos los pasaran a forma digital. Me parecía que mi respeto a la justicia tenía que expresarse entregando todo en su texto original, en su audio original, en su video original, manuscrito o digital. Entonces esto muestra que iba a mentir. ¿Y por qué lo hago concordante con la llamada a Diego Cadena sobre el caso Juan Carlos Sierra? Que le pongo, le quite. Porque esto muestra que de aquí se infiere que en esa llamada, como en todas, yo pedía la verdad. Que se quite o se ponga no era una insinuación de mentiras. Lo de Juan Carlos Sierra no se puede sustraer del contexto de decir la verdad. Señora juez, en este preámbulo tengo que decir, nunca se pidió mentir ni callar. Ya le hice un anticipo. Hubo 20.000 registros de interceptación a mi teléfono en 30 días. Eso es un récord Guinness. Y a cualquier ciudadano le parecía normal, pero no, eso es un invento. ¿Cómo a una misma persona en un mismo teléfono le van a hacer en 30 días 21.000 interceptaciones? Yo he tenido de pronto una anormalidad entre las muchas, que soy muy intenso para recibir mensajes, ahora menos, para responderlos, para responder las llamadas. Y soy muy diligente, cuidadoso en una campaña política. Y regaño, digo, hombre, ¿cómo no le contestaron la llamada a fulano, a perano? Los electores se quejan, señora juez, de que uno no les conteste. Entonces, eso explica por qué en el corto espacio de 30 días me interceptaron en 21.000 ocasiones. Me interceptaron el 7 de marzo. Como lo veremos más adelante, el funcionario dijo que se habían equivocado. Pidieron interceptar a Nilton Córdoba, pero interceptaron a Álvaro Uribe. Cuando él denunció que estaban equivocados, que estaban interceptando a Álvaro Uribe, le dijeron siga, después lo veremos, le dijeron siga. Eso es muy grave. El doctor Granado se refería ampliamente al tema. Y antes de que el analista le informara a la corte, magistrado auxiliar Cortés, magistrado auxiliar del doctor Barceló, que no habían interceptado a Nilton Córdoba, a quien se había ordenado interceptar, sino a Álvaro Uribe, y habían dicho sí, ¿no? Hubo 481 registros en tan pocos días. La Corte mantuvo este proceso en secreto. No lo informó a pesar de que se le solicitó información. Hubo filtraciones ilegales y selectivas a periodistas dedicados a difamarme. Señora juez, y a esto se le sumó que hubo muchas infamias contra mí para ambientar la medida de privación de mi libertad que dispuso el magistrado Reyes de la Sala de Instrucción el 4 de agosto. Imagínense, señora juez, se hablaba en Bogotá insistentemente de que a Uribe lo iban a poner preso. A mí me lo decían periodistas, una exministra de Justicia, que el doctor Alejandro Linares lo había dicho. Él lo dijo en presencia de muchas personas. Después lo negó. Uno entiende esas solidaridades de cuerpo que muchas veces se dan
al interior de los diferentes órganos. Pero lo dijeron periodistas. Inclusive tuve una discusión pública con el doctor Vargas Lleras, porque cuando se hablaba en Bogotá que a Uribe le iban a poner preso, en plena campaña del presidente Duque, y el presidente Duque iba adelante en las encuestas, el doctor Vargas Lleras decía que iba a pasar algo, que iba a acontecer algo, que iba a acontecer algo, y que entonces ya no pasaría a segunda vuelta Iván Duque, sino él, que la segunda vuelta sería entre él y el doctor Petro. Yo le contesté muy duro eso al doctor Vargas Lleras. Y hoy, no quisiera decirlo, pero él, como muchas personas en Bogotá, sabían el rumor que salía a la corte de que me iban a poner preso. Los únicos que no sabíamos eran mis abogados y yo. Que se pidió información sobre ese proceso, la corte nos lo negó y lo mantuvo en secreto.